Cuando decidí viajar sola en bicicleta es cuando comenzó una parte muy importante de mi crecimiento. Pero dentro de todo esto llegó una pregunta que me atormentaría más de lo que me esperaba. ¿Qué pasaría si yo muriera en este viaje? Entendí muchas cosas cuando mi hermana me hizo una pregunta. Oye, pero, ¿qué es exactamente lo que te da miedo de la muerte? Pues morirme. Sí, pero, ¿qué parte? ¿Cómo va a suceder? ¿O lo que pasa después? Porque a mí, por ejemplo, pues me da miedo que no sepamos con exactitud lo que vaya a pasar después. Ok, qué buena pregunta. Pues sí, más que nada creo que es el hecho de cómo puede suceder. A veces vienen a mi mente escenarios catastróficos. No es hasta que ella me hizo esta pregunta que me hizo entender qué era lo que me daba más miedo de la muerte. Y ahora que me voy un poco para atrás, recuerdo cuando estaba en el proceso de alistar todo para viajar sola en bici y me imaginaba de verdad unos escenarios catastróficos a tal grado que sentía cómo el miedo se reflejaba en mi cuerpo, pero luego vería cómo se reflejaba en mi realidad. Empecé a escuchar ruidos de animales y me empezaron a gruñir, así que imaginé que... Hola. You need help? No. ¿A dónde me ha llevado esta hermosura? Miren nomás. Esa hermosura y mis hermosas piernas, obviamente. Gran motor. He llegado a España. Qué emoción, qué emoción, qué emoción. He llegado al primer pueblo de España. Se llama Paimogo. Y llegué a este hostal, pero no hay nadie. Voy a ir en busca de la Guardia Civil a ver si tienen algún lugar para acampar. Porque de lo emocionada que estaba de que entré a España, no me di cuenta que ya era tarde. Ya son las 7 de la tarde, así que ojalá encuentre algo por aquí. ¿Sí? Hola, Uche. ¿Qué tal? ¿Sabe que me pasaron? Isabelo me pasó su teléfono porque estoy viajando en mi bicicleta. Me dijo que quizá con usted podría encontrar un lugar para acampar. Solo que ahora se me ha hecho tarde y estaba buscando ir quizá con la Guardia Civil y me dio su teléfono, me dijo que podía preguntarle a usted. No sé si trae usted su tienda también de campaña o trae, supongo que trae su mochila. Sí, Toda la... sí, yo tengo todo para acampar y... Vale, en el polideportivo puede acampar perfectamente. Ahí lo único que van los niños es a hacer deporte por las tardes. Ah, bueno. Y es una zona llana, es una zona tranquila, una zona con seguridad, no tienes problema en el polideportivo. Ah, perfecto. Lo puedes cerrar y lo puedes abrir, como quiera, porque no tiene candado ni tiene fechadura. Bueno. Entra, cierra, sale, vuelve a cerrar, sí. Vale, muy bien. Muchísimas gracias, Arcade. Venga, gracias, hasta luego. Sí, bonita tarde, hasta luego. Pero, y luego van y juegan y se van como a qué hora, ¿sabes? Los niños. A las 8 o 9. Ok, bueno, no, está bien, no importa, porque igual a esa hora se está metiendo el sol, así que... Pero allí hay muchos niños chicos y vas a estar siempre encima tuya y no te dejan. No. No te vas a dejar, yo los conozco. Mejor, voy a esperar, a ver, si quieres, tú quieres. En el campo es mejor porque ahí estás sola. Isabelo me recomendaba que me fuera a acampar a una ermita fuera del pueblo, pero preferí seguir el consejo del alcalde y me fui rumbo al polideportivo. Igual me encantan los niños, así que no me molestaba la idea de verlos jugar fútbol un rato. De hecho, el lugar era perfecto, ya que estaba al fondo del polideportivo y algo escondido,
Aparte me protegía del viento y aún quedaba un rato a que se metiera el sol, así que me preparé mi cena. Y todo iba bien, de hecho no tuve ningún problema con los niños, a tal grado de que se fueron del otro lado del polideportivo como para no molestarme. Pero la verdad es que esperaba este momento en que se les escapara la pelota para lanzárselas lo más fuerte posible. No se me dio muy bien. Luego me puse a armar la casa de campaña e hice un poco de yoga mientras esperaba que se fueran los niños para meterme a dormir. Y como creía que ya era muy obvio que dormiría aquí, no pensé en las consecuencias de que estuvieran 100% conscientes de que estaría aquí sola toda la noche. Y yo no estaba 100% consciente de que no estábamos hablando solamente de niños pequeños jugando fútbol, sino también adolescentes e incluso uno que otro más mayor. Y aunque no entendí muy bien cuál era la intención de la persona que vendría después, vino a recordarme uno de mis más grandes miedos. Una vez que se oscureció, me metí a la casa de campaña. Aproximadamente como una hora después, entró un chico fumando, con una luz y la música a todo volumen. Llegó hasta el fondo del polideportivo, que era donde yo me encontraba, y se sentó justo enfrente de la casa de campaña. Chicos, mi corazón comenzó a latir a 1000 kilómetros por hora. Me senté y prendí la luz, preguntándole qué era lo que estaba haciendo. Para esto yo estaba en shock. Lo único que me pidió mi instinto hacer en este momento fue alumbrar para verle la cara, agarrar mi navaja en una mano y mi GPS en la otra mano que lleva un botón de emergencias. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, no me respondió, así que se me hizo muy raro que no dijera nada. Agarré mi teléfono y le marqué al alcalde, que gracias al cielo que tenía su teléfono, en serio. Y en eso veo que se levanta y se acerca aún más. Me echa la luz y de verdad que solamente le faltaba comenzar a abrir la tienda de campaña. En eso me contestó el alcalde y yo, muy alterada, le dije lo que estaba sucediendo. El alcalde me dijo, ponlo en altavoz. Y podía sentir cómo el alcalde comenzaba a alterarse también. Y en ese momento él no estaba en el pueblo para correr por mi rescate. En eso el chico comenzó a hacerme señas diciéndome que no podía hablar y tampoco escuchar. Esto se me hizo raro porque llevaba la música a todo volumen. Así que cuando le dije al alcalde las señas que me estaba haciendo, me dijo, ya sé quién es, no te preocupes, es sordomudo, no va a hacerte daño, tranquila. El chico comenzó a hacerme más señas y le entendí que me invitaba a que saliera a fumar con él. Y yo con señas le dije que no, que se fuera. Y después de unos minutos que me seguía insistiendo, yo seguía insistiéndole en que se fuera hasta que al final se fue. En cuanto se fue, me solté llorando. Estaba en shock y unos minutos más tarde comencé a escuchar la voz de un chico gritándome. Hola. Hola. Hablo español. Hola. Don't worry. Mi amigo es el alcalde. Ok. Yo tengo llaves for you. The case. ¿Van a cerrar? No, te abrimos esto para que duermas si quieres. ¿Aquí adentro? Sí. Bueno, sí, está bien. ¿Tienes luces en el móvil? ¿Puedes poner luz? Sí. Prendí la luz y lo primero que veo es la cara de un ángel. Así que me relajé. Era Andrés con unas llaves para abrirme la puerta del baño, así podría meterme ahí y sentirme más segura. Pero después entró su madre Dolores también. Y cuando me vio me dijo, ¿pero qué es lo que estás haciendo aquí tú sola? Por favor. Me abrazó, me solté llorando y era justo lo que necesitaba, un abrazo que me hiciera sentir segura y protegida. Dolores inmediatamente me dijo, tú te vienes a mi casa, sí o sí, así que recogí todo lo necesario, dejé mi bici en el baño y me fui con ellos.
Me di una ducha larga y calientita y luego me invitaron a cenar y aquí comenzaría la verdadera gran experiencia de lo que significa viajar de esta manera. La gente. Sí, no tanto como quisiera, porque... Sí, pero sí. No miramos aquí, ¿no? No miramos, actuamos. No, es que es lo que yo he tratado de aprender porque grabarme, por ejemplo, me ha sido muy difícil. Pero luego entiendo, ok, este es mi trabajo, pero también no tengo que actuar, o sea, estoy viviendo esta vida, ¿no? Esto es lo que está pasando en realidad, no estoy actuando. Entonces... Es que como tú pongas a actuar ya sale un poco más forzado, más... diferente. Al día siguiente tuve la oportunidad de conocer a más gente de la familia de Dolores y Andrés. Me llevaron a conocer el pueblo y estuve con ellos disfrutando un buen rato. ¿Ahí? ¿Ese era el colegio? Se encargaron de mostrarme todo lo necesario. Hola, buen día. Los bautizos, todo. Aquí hacen todo. Todos los eventos. Todos los eventos relacionados con la religión son... Bueno, también está la iglesia carmelita, Ah, sí. que es donde se hace la romería. Ah, ¿y se hace la romería? Y ya luego se ha convertido en la iglesia, pero en tiempo fue un castillo. La muralla llegaba hasta donde están los focos, más o menos. Decía que hay una puerta que dentro, debajo de la iglesia entera, está el moro enterrado con todos sus tesoros, porque antiguamente el moro que moría se tenía que enterrar con todas sus riquezas. Hay tesoros, ahora vamos a abrir el Escucha, tesoro. con todas sus riquezas. Vamos a llevarlo Con todas luego. las de él. Tesoro, Ahora no sé si se la verdad o no. tesoro no, pero cuenta que hay un pasadizo, Que llega a casa de no, un pasadizo que comunica todos los castillos de la sierra, de aquí del lado de la que comunican todos. La carretera. Lleva mucha agua que hace mucha calor. Me seguían presentando a toda la gente con la que nos íbamos encontrando. que me vaya con ella. No me digas así. Ella es amiga mía, Manoli. Mucho gusto, ¿cómo estás? Luego me presentaron al alcalde. Muy bien, ¿y tú? Americana. ¿Sí? Me encanta. Sabes que ya te vas en mi bici. Yo me voy cuando me llevo tu bici. Sí, Yo voy contigo y tú te llevas la mía así. Vale, pues, ya está. Trato hecho. Trato hecho. Tú te llevas todo el peso. Vámonos. Mira, Felipa, mi madre. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llevo? Venís sola. Luego a todos los amigos y a los amigos de los amigos. Y hasta se pusieron de acuerdo para prepararme un gas pimienta. Alcohol al 92% y aceite de leche. Y aceite también. Dice, agrega pimienta a la taza, agrega la cucharada. Y me invitaron a probar los caracoles. Pero me da a ti así te dejo saberlo. Pero tú no lo mires, tú no me dejas la bomba. No, ya los vi. Sí. Venga. Sí, dale, dale. Pero es que el tacto es raro, que sí. Sí, bueno, algo sabrosos, pero la textura no es mi favorita. En fin, me convencieron de quedarme más noches, así que me ponía a trabajar un poco mientras ellos seguían con su vida. ¡Qué guapas! Vamos a hacer un gas pimienta porque no he encontrado en ningún lugar de Portugal ni de España. Y aquí mi amiga Ana vamos a hacer uno en casa. Y sí, terminamos haciendo el gas pimienta. ¿Más? Solo un poquillo más. La has echado la pimienta ya, la has echado la pimienta negra. ¿Tú crees? ¿O qué crees? La has echado más, la has echado pimienta negra. Todavía no se me ha hecho.
Ah, no, está bien. No, sí, está bien. No me hubieras dicho. ¿Esta colonia o esta que está aquí? Dame eso. Ten cuidado ahora. Y ahora dale un par de veces porque al no tener... No, tú sabes por qué no va por la pimienta. Por la pimienta. Se ha quedado atascado. Ay, no, de verdad que no podría estar más enamorada de toda esta gente, de verdad. Luego Asun me invitó a casa de su madre y me llamó mucho la atención que tenían este espacio para celebrar las romerías. Una romería es una festividad religiosa y popular que generalmente tiene lugar en honor a una virgen o un santo y realizan peregrinaciones a un santuario o lugar de culto. Y por poco y me convencían de que me quedara aquí. Me puede mucho despedirme de esta gente. Paimogo, te llevo siempre en mi corazón. Y a esta gente, gracias, en verdad. No llevo ni 5 kilómetros y ya los extraño, se los juro. Quiero volver. Sin duda fue muy doloroso despedirme de toda esta gente maravillosa, pero estoy muy agradecida de que nos hayamos encontrado y sabía que habían llegado por un motivo muy especial que ahora puedo entender, que ya les contaré al respecto más adelante. Todos en Paimogo me preguntaban por qué había decidido cruzar por este pueblo, si no tenía mucho de especial. Lo que pasa es que tiene todo de especial, aparte de la gente hermosa con la que te encuentras. También pasa por una ruta llamada European Trail Divide, que es una ruta para viajar en bicicleta increíblemente diversa y llena de sorpresas, cruzando desde las orillas del Océano Ártico en Noruega hasta la salvaje costa atlántica del suroeste de Portugal. Es un épico cruce fuera de carretera del continente europeo. Atraviesa 9 países y un sinfín de caminos de tierra, senderos, calles tranquilas y caminos sin tráfico. Y sí, la verdad es que algunos tramos de esta ruta está un poco pesada. Es que este video no le hace justicia a lo empinado que estaba esto. Pero muchas gracias a este hombre desconocido que vino a darme un buen empujoncito. ¿Cómo te llamas? Victoria. Yo ¿Y usted? Domingo. ¿Cómo? Domingo. Domingo, mucho gusto. Bueno, ok. Pues tú coges por ahí, Sí. al barranco, sigues al frente, la cuestecita arriba. Y cuando llegas a la pista, te giras a tu derecha. A la derecha. Y ya Sí. vas a ver, igual que si fuera una carretera, pero de tierra. Ah, vale. Es de tierra. Y ya vas arriba para el motio. ¿Quieres ver las cabras aquí? ¿Las vi ahorita pasar? Pero ¿Usted las trae? Sí. Sí. Bueno, no, pues muchas gracias. Me voy a ir para allá entonces. No, vete por ahí, por donde yo te he dicho, porque como te metas por aquí no sale, ¿eh? Bueno, ya está pues. Mira, hasta el burro te está cantando un mando. Que me devuelva. Llega a un sitio, si llevas todo lo haces esto. Te paras así en la sombrita. Sí, ¡Qué alivio! a descansar un rato. ¡Ay, qué alivio! Sí, de verdad que sí. Guapita, que tengas muchísima suerte. Gracias, igualmente. Muy bonita vida. Cuídese mucho, ¿eh? Igualmente, cariño. Gracias. Y sí, la ruta de verdad que sí está a veces un poco brutal, pero gracias a Dios que te topas con personas que te guían por un mejor camino. Qué silencio.
Solo escucho esta mosca andando. Todas estas vivencias me recuerdan que todo se resume a lo que grandes pensadores de la historia han dicho antes, pero lo quiero resumir en una frase que me gustó mucho que dijo Epicteto. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y en todo este proceso me he dado cuenta que grandes tradiciones espirituales y filosóficas tienen algún concepto relacionado con el poder transformador de la mente y los pensamientos. Es maravilloso. Estas enseñanzas coinciden en la idea de que nuestros pensamientos moldean nuestra experiencia de vida y nuestra realidad. Y yo me he dado cuenta, en mi perspectiva, en mi realidad, que así ha sido. Y luego, leyendo más al respecto sobre el tema de la muerte, me encontré con palabras que cambiaron mi forma de ver muchas cosas. Pero me quedo con una frase que Neale Donald Walsch dijo en su libro de En casa con Dios, que dijo: cuando ya no tengas miedo de morir, ya no tendrás miedo de vivir. Y aunque la muerte se nos ha representado como algo súper doloroso y quizá como una de las peores cosas que nos puedan pasar, también creo que es algo que forma parte del maravilloso ciclo natural de la vida. Y al menos para mí, como un cierre de un propósito cumplido también. Así que todo esto me deja aún más con la firme certeza de que la fe y el miedo son fuerzas creadoras muy poderosas, y puedo decir que el atreverme a atravesar este miedo y tener la fe de enfrentarme a la vida en busca de lo que mi corazón realmente me pide es lo que me lleva a construir la vida que realmente quiero vivir. Así que brindo porque vivamos plenamente nuestra vida, disfrutando del momento, expandiéndonos y siempre siguiendo a donde nuestro corazón nos guía. Y si quieres saber a dónde es donde tu corazón te guía, pregúntate qué es lo que te hace más feliz en la vida. ¿Qué harías de tu tiempo como si no hubiera límite de este? Y aunque no te pagaran por hacerlo, te sorprenderás de las oportunidades maravillosas que puedes encontrar con esto, solo si te atreves. Hola. Buenos días. Hace bastante viento. Son las 9:40 de la mañana y me dormí muy tarde porque empecé a escuchar ruidos de animales y salí y eché la luz y me empezaron a gruñir, así que imaginé que eran jabalís. Y estuvieron un rato por aquí rondando, pero ya luego le marqué a un amigo para preguntarle qué me recomendaba y para calmarme. Y ya al rato se fueron, pero así es la vida. Caprichosa, a veces negra, a veces color rosa, así es la vida. Y es la vida que he decidido vivir. Todo esto estuvo en mi mente antes de que se volviera materia. Y así, cada loco con su tema. Te mando muchísimo amor.